Vamos a empezar. Vale, siento ser tan pesada y además todos los años en la evaluación me lo recordáis, pero de verdad esto es una maquinaria muy fina. Así que el tema del horario lo tenemos que cuadrar. Esta sala pasa después a ser el espacio donde Quijotadas montará el espectáculo y todo se decala. Así que intentemos colaborar en esto, ¿vale? Por favor. La siguiente ponencia es la de Manuel Muñoz Bellerín, que es la aportación andaluza a las jornadas. Manuel tiene un doble perfil, ¿no? Por una parte es profesor asociado de la universidad y ahora le explicará mejor, realiza un máster y también hace varios años que coordina el grupo teatral Teatro por la Inclusión, que como os decía esta noche también nos acompañará, que si no me equivoco está conformado por personas sin techo con una dificultad importante, ¿no? Así que os dejo con él y... Muchas gracias a todos y a todas por este rato que me vais a aguantar. Yo traigo algunas ideas y esas ideas sobre todo me gustaría que, si posible, sirvieran también para que hiciéramos una reflexión, un debate, más que hablara yo, que tengo muy poco que contar. Efectivamente, bueno, me presento aquí un poco como director académico de un curso de teatro social de intervención socioeducativa. Bueno, ahora le llamamos teatro social crítico, por una razón fundamental, e intervención socioeducativa, y también estoy aquí como compañero y persona que está compartiendo un proceso de teatro social crítico con un grupo de personas desde hace 7 años y que estamos intentando luchar por visibilizar esa otra cultura que no es visible, dado que el sistema hegemónico no lo permite. Voy a leer un poco a través de la filmina, de la transparencia que vais viendo, y bueno, si hay alguien que necesita interrumpir, pues que lo haga, por favor, que yo no tengo ningún problema. También me parece buena idea, siempre que puedo lo hago y que ellos me lo permiten. También quería traer algunas voces de ese grupo de las que me estaba refiriendo hace un momento, y traigo un pequeño vídeo de unas entrevistas autobiográficas que ellos hicieron con respecto a qué era para ellos y ellas el teatro, para qué estaba sirviendo. Bueno, yo traigo esta ponencia, de alguna manera, que se llama Usos y Discursos, y bueno, tengo que decir que son usos y discursos que no son míos. Yo lo que me limito es a compendiar unos usos y discursos que han sido de otras personas, de hombres y mujeres. Lo que he hecho ha sido un poco un popurrí, no un popurrí en el sentido así libre porque sí, sino es un popurrí con un poco de coherencia desde mi punto de vista, porque yo creo que realmente el teatro social crítico, el teatro en general, bueno, en pleonasmo que el teatro sea social, eso ya lo sabemos, pero el teatro social tiene un origen, tiene unos antecedentes y no un pleonasmo, tiene un origen científico, social y revolucionario, que aquí en España pues tenemos un ejemplo claro en la Segunda República, ¿no? A través del movimiento del pensamiento anarquista. Por tanto, estos usos y discursos forman parte de un grupo, de un colectivo de hombres y mujeres que ya lo hicieron desde hace muchos años y que yo traigo un poco a colación en esta ponencia. En primer lugar, creo que bueno, las principales categorías que están enmarcadas en este discurso, en esta ponencia, y creo que en línea general en las jornadas, son categorías como conflictos, como conceptos de inclusión y exclusión, como la misma educación, como el teatro. Creo que son productos culturales, y esto lo digo porque es importante que lo tengamos en cuenta, es decir, no son cosas que nos han venido caídas del cielo, son productos culturales hechos por el ser humano, y en ese sentido tiene una significancia y tiene un significado importante en cada contexto sociohistórico. Los conflictos, la inclusión, las artes escénicas, la educación, efectivamente, forman parte de productos que han sido elaborados y desarrollados con intenciones y objetivos diversos. Bueno, tomamos, por ejemplo, el concepto conflicto. Bueno, pues el conflicto, dependiendo del
pensamiento filosófico e ideológico que tengamos, concebiremos el conflicto desde un planteamiento de arma arrojadiza contra los sistemas, sean estos familiares, culturales, sociales, políticos, etcétera, etcétera, o lo podemos tomar como un espacio de aprendizaje colectivo, que es nuestro caso. El mismo concepto de exclusión e inclusión, bueno, son categorías que han sido construidas científicamente por la ciencia y por la política. Concretamente, el concepto de exclusión es un concepto construido en Francia en los años 70 por René Lenoir, fundamentalmente, pero que también después ha tenido una trayectoria a lo largo de las ciencias académicas, que ha tenido un desarrollo y que aterrizó en la Unión Europea a partir de los años 80 con su antónimo, que era la inclusión. Y la inclusión es un concepto que fue construido para, de alguna manera, definir lo que era el estado del bienestar. Es decir, la inclusión se pretendía, con ese concepto, pues, dotar a aquellos que no eran incluidos, es decir, los excluidos, con ciertas ayudas, ciertas prebendas, dentro de lo que era el sistema de estado de bienestar, para que esas personas no estuvieran tan excluidas o estuvieran algo más normalizadas de lo que normalmente no estaba. Bueno, el mismo teatro, que ahora voy a explicar un poco cuáles son los orígenes, los antecedentes de los que nosotros nos basamos para hablar de un teatro social crítico, ¿no? Fundamentalmente quiero hacer un poco un recorrido sobre qué entendemos nosotros por exclusión e inclusión y de qué conflicto estamos hablando. Lo voy a hacer someramente para pasar un poco a esas bases epistemológicas que veis ahí en los círculos, donde, insisto, hago referencia a unos antecedentes, a unas experiencias concretas, y después planteo un modelo de tratamiento de conflictos del teatro desde perspectivas científicas y experienciales, una de ellas la nuestra, humildemente, que creemos que realmente, pues eso, que el teatro sí es un modelo de acción social transdisciplinario que sirve para trabajar en contextos de exclusión social con las personas y hombres y mujeres que están en contextos de exclusión social. Y bueno, traigo una pequeña experiencia que ya os dije antes, que era la de la aportación que van a hacer los compañeros de teatro de inclusión. Bueno, efectivamente, creemos que este concepto viene muy determinado y forma parte en sí por una diferenciación funcional establecida socialmente. ¿Sí? Cumple unas funciones, ya lo he dicho antes, ¿no? El mismo concepto, el mismo nacimiento epistemológico de lo que es los conceptos de exclusión e inclusión, son conceptos que están construidos para un porqué. Esta diferenciación está a su vez sujeta a unas necesidades, oportunidades y capacidades que tiene el ser humano para estar en un grupo o en otro, en el de los incluidos o el de los excluidos. En función a esas necesidades, capacidades y oportunidades, pues las personas, los seres humanos, estarán en un u otro espacio diferenciador. Yo creo que este es el carácter dual que seguimos reproduciendo en las sociedades actuales, que forma parte de las directrices impuestas por un sistema hegemónico que ya vino desde el nacimiento del capitalismo o del protocapitalismo, ¿no? En función a mayor o menor cotas de acceso a las necesidades, oportunidades y necesidades, pues el ser humano estará en una parte u otra de esta dualidad. Este es el conflicto tipo del que yo parto, el del que partimos, para explicar una diferenciación social, económica, política y cultural que ha sido y sigue siendo un elemento central del porvenir humano, del establecimiento de igualdades, de justicia y sostenibilidad, o por el contrario, de sistemas de dominación, sometimiento, discriminación o desigualdades. Si invertimos esa flecha, veremos que en vez de ser ascendente fuera descendente, pues vemos que hay personas que cada vez tienen menos necesidades, oportunidades y capacidades para estar en ese círculo de la inclusión del que habla, por ejemplo, la Comunidad Europea, ¿no? En sus planes de inclusión e exclusión. Pues la Comunidad Europea, no hablemos de nuestro gobierno. Fundamentalmente, pues vemos ahí esos dos círculos, los cuales lo que intentamos es plantear cómo la exclusión, pues sí, la exclusión o la inclusión supone ni más ni menos que la adscripción de personas y grupos a un estatus social.
a una categorización humana que está inserta pues, a una posición de escalas de valores establecidas por el propio sistema capitalista, desde mi punto de vista. La exclusión, desde mi punto de vista, es una de las consecuencias de la inaccesibilidad de personas y grupos y colectivos a la adquisición de unos bienes materiales e inmateriales, como en la cultura, por ejemplo, que es como un espacio cultural, con los que satisfacer sus necesidades y capacidades, con lo cual, bueno, tener, desde mi punto de vista, una vida digna, ¿no? Porque la vida digna no solo se consigue con las necesidades básicas, según la pirámide de Maslow, sino también se consigue, y nos lo está demostrando experiencias como el teatro social crítico, cuando la persona es capaz de sentirse ser humano, de sentirse persona, de sentirse ciudadano. Un concepto que, bueno, que fundamentalmente está un poco ahí en el limbo político, pero que realmente tiene unas consecuencias directas en el día a día, ¿no? Sí, lo digo porque, por ejemplo, en el marco estructural, estos conceptos de ciudadanía, democracia, etcétera, etcétera, son conceptos que, desde mi punto de vista, no están vacíos de consecutividad y de funcionalidad. Bueno, a lo mejor en el limbo ese, pues sí tiene sentido. Cuando lo aterrizamos a la cotidianidad del ser humano en contextos de exclusión, eso se convierte en mermas de la identidad, del empoderamiento, de la autodeterminación, de espacios de participación, de interacción, fundamentalmente de interacción con el resto de la sociedad, y que, bueno, son motivos de desajustes y disfunciones con los que gran parte de estas personas tienen que sufrir en el día a día. Bueno, yo traía, para mí, que no soy un experto en historia del arte, del teatro, pero que sí me he preocupado de estudiarlo para darle sentido y coherencia epistemológica a esto de lo que estoy hablando, pues para mí el teatro ha cumplido y cumple funciones diversas según la categorización en la que nos encontremos. Teatro como producto cultural, pues creo que ha tenido una implicación directa o indirecta, dependiendo de, como decía al principio, de cada etapa sociohistórica en esta conflictividad de la que estoy hablando, que es inclusión y exclusión, que la podemos dar por pobreza, riqueza, normales, anormales, capacitados, incapacitados, etcétera, etcétera, ¿no? En el bueno, traigo algunas experiencias que son paradigmas, traigo dos tipos de paradigmas, unos son los históricos y otros son los transversales. Para mí, paradigma histórico, pues, creo que los juglares jugaron un papel importante contra el sistema hegemónico feudal, y para mí es un poco el nacimiento del teatro popular, teatro comunitario, que no tiene ese concepto contextualizado en ese momento, ya posteriormente sí, pero viéndolo desde esta perspectiva ya contemporánea, creo que es un poco el nacimiento de lo que hoy podríamos llamar teatro popular y teatro comunitario. Haremos referencia a la comunidad del arte porque creo que para mí es muy importante, está siendo muy importante, y con el Grupo Teatro de la Inclusión y dentro del marco académico, la experiencia del método de la creación colectiva teatral está suponiendo un gran descubrimiento como modelo de investigación-acción participativa. Nosotros estamos intentando, a la medida de lo posible, porque ya saben cómo es el ámbito científico, exhaustivo en ese sentido, estamos intentando demostrar que los paradigmas científicos tienen mucho sentido con el arte. Y bueno, no lo estamos intentando demostrar, ya lo han demostrado mucho. El mismo pensamiento, el movimiento anarquista ya lo hizo, también el movimiento ruso, de la Revolución Rusa del principio del siglo XX. Pero bueno, estamos un poco remodelando ese tipo de experiencias científico-narrativas, en los cuales pues, creemos que tiene mucho sentido para defender lo que estamos defendiendo en estos espacios. Y para nosotros la comunidad del arte pues un poco marca un inicio, aunque así no está categorizado por los expertos, de lo que llamamos creación colectiva teatral, es decir, un poco la comunidad del arte marcaba un poco ese también enfrentamiento o confrontación con un sistema hegemónico que estaba ya materializándose en lo que era el teatro institucional, ya establecido por la burguesía, que quería establecerlo como un teatro oficial. Después, evidentemente, para nosotros, hablar de teatro social crítico tiene una importancia mayúscula porque es un concepto que no ha sido inventado por nadie, ni por los franceses, ni por nosotros, ni por nadie. Es un concepto que ya lo inventó el movimiento anarquista en la Segunda República. Un concepto que tiene una definición concreta, hecha por hombres y mujeres del movimiento anarquista cultural de la Segunda República Española, y que
viene a significar de alguna manera una propuesta de lo que hablaba Gómez Golán, del teatro del pueblo y para el pueblo, y que era un teatro de resistencia al teatro burgués, el cual tenía un claro interés de mantener el status quo del poder capitalista, y bueno, un teatro anarquista en el cual, bueno, y también el teatro de la vanguardia de la Revolución Rusa, que son ejemplos potenciales de estas propuestas, ¿no? Yo creo que en ese contexto sociohistórico, hablando de estos dos modelos, el del teatro anarquista, el teatro social anarquista y del movimiento ruso cultural del principio del siglo XX, estamos hablando un poco del inicio de un paradigma que desde mi punto de vista marca de una manera estratégica, creo, un teatro que sirviese de base pedagógica para la educación, que sirviese de base para la política, para la igualdad entre las clases, de género, etcétera, etcétera. Esta es la importancia que yo creo que tiene estos paradigmas, que seguro que lo saben, pero creo que deberíamos remodelarlo un poco y sacarlo más a la luz, porque creo que son experiencias prácticas, pragmáticas, que son muy importantes para el devenir que nos queda en este contexto un poco gris que nos está intentando lanzar las políticas culturales, etcétera, etcétera. Bueno, traía también un poco un paradigma transversal que pertenece más seguramente al arte contemporáneo, al teatro moderno, en el cual, pues bueno, creo, desde mi punto de vista, estudiando a Brecht, estudiando a otros movimientos culturales teatrales, que por ejemplo creo que ha habido un desarrollo de la conflictividad de clase por parte del teatro pedagógico de Bertolt Brecht. Yo lo llamo teatro pedagógico porque él lo llamaba teatro pedagógico, otros lo llamaban teatro científico, etcétera, etcétera. Brecht llamaba a su teatro gran teatro y pequeño teatro, en función a las metodologías que él utilizaba a la hora de emplear el teatro en el que él quería, ¿no? Y yo creo que Brecht, de alguna manera, es un paradigma transversal que ha desarrollado de manera muy interesante cómo el teatro puede ser una herramienta, un arma de resistencia y de lucha contra las luchas de clases, contra la diferenciación de clases. Otro, desde el conflicto de género, creo que está marcado sobre todo por muchas compañías. Se me ocurre ahora Teatro de Guerrilla, es una experiencia muy importante en ese sentido, de lucha contra el patriarcado y el machismo de los Estados Unidos en los años 80, 70, 80. También tendríamos que hablar de Mujeres Creando de Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro referente que he querido traer porque es importante visibilizarlo, ya que no está tan visible como otros tipos de teatro más hegemónicos. Y bueno, a nivel interétnico, intercultural, desde mi punto de vista, lo de Inteater, creo que Eugenio Barba ha marcado una trayectoria muy interesante de acercamiento y intercambio con otras prácticas culturales realizadas por otros pueblos y otras comunidades étnicas y ha tenido su fruto, ¿no? Y bueno, Teatro Exilio quizás de Alberto Curapel en Chile, etcétera, etcétera. Yo creo que son experiencias que a nosotros nos sirven de referencia, nos sirven de sostén para mirarnos en ellos y mirar al futuro con un respaldo que no queda al vacío, sino que realmente había experiencias válidas, muy importantes de esto, de lo que estamos hablando, de plantear un teatro social. Bueno, en definitiva eran un poco las bases epistemológicas que quería traer a nivel histórico. Hay, por supuesto, muchísimas que se me olvidan, no era el motivo de esta ponencia ni de esta parte, pero quería reflejarlo. Bueno, en ese sentido, todas estas referencias creo que han estado enmarcadas desde un enfoque de democracia cultural. Es decir, aquel que plantea una cultura, un teatro, como espacio de resistencia ante los poderes dominantes y que son formas de expresión de la otredad, de los que no forman parte de los grupos de dominación en este conflicto sociocultural. Este enfoque de cultura democrática, que no de democratización cultural, que es lo que nos vendieron en los años de la transición que yo viví, era otra historia. Yo creo que, no sé si están de acuerdo, si lo discutimos, pero yo no he vivido, en 50 años que tengo de existencia, no he vivido un proceso igual. Creo que por personas que he conocido mayores de la Segunda República, sobre todo del movimiento anarquista, creo que eso sí ocurrió. Desgraciadamente fue abortado por la guerra civil y por la dictadura, ¿no? Y por el golpe de Estado. Entonces, bueno, estamos hablando de una base de democracia cultural
y que creo también que se necesita proyectar las artes como un objeto de uso de valor, un objeto de uso y de valor en la producción cultural y no de cambio de consumo cultural. Desde este prisma sí podemos hacer uso del teatro como herramienta de empoderamiento para aquellos y aquellas que están en una situación de exclusión. Por su parte, el modelo, la disciplina de la mediación como producto sociocultural y científico no es un ente aséptico, neutral y ya está. Yo sé que hay muchos expertos científicos en la disciplina de la mediación que hablan de la necesidad de plantear en primer término una neutralidad e imparcialidad en todo el tratamiento de conflicto. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, por supuesto. Concebimos la mediación dentro de los procesos de aprendizaje colectivo y que parte de la premisa de que las desigualdades son el fundamento para que no haya salido a la conflictividad dual entre ricos y pobres, entre incluidos y excluidos. Bueno, ¿qué modelo de acción estamos planteando desde aquí, desde este marco, para diseñar y activar el teatro como estrategia mediadora en contextos de exclusión? Desde el teatro tomamos dos paradigmas, ya lo he dicho un poco al principio. Uno tiene que ver con el teatro social anarquista, como experiencia de un teatro pedagógico, político, volviendo otra vez a la frase de Romain Rolland, un teatro del pueblo y para el pueblo. Y el segundo tiene que ver con la creación colectiva teatral, como método de acción participativa transformadora. Ambos plantean, desde mi punto de vista, una participación cultural, social y artística de los y las protagonistas de las historias. Hablamos de un teatro de base científico-popular, donde se aunan el sentido común y saberes de los pueblos y las experiencias que la ciencia social y la educación, por ejemplo, nos pueden aportar. En este sentido, insisto, hablamos de un teatro que también quiere servir para dar voz y palabra a esa otredad. Y que no solo se hable de Shakespeare o de Lorca, que es importantísimo y fundamental que se hable de ellos, porque son paradigmas y están ahí, pero también creo que es importante que se pueda hablar de otras experiencias teatrales de personas, de colectivos que no son visibles. Desde la disciplina de la mediación, pues traemos dos modelos fundamentales que creo que tienen mucho que ver con lo que estamos planteando desde el marco del teatro, ¿no? El modelo circular narrativo de Sarrakov, que está basado en un paradigma narrativo, antropológico, sociológico, del trabajo social, etcétera, etcétera, pero no nos centramos en Sarrakov porque es muy interesante lo que dice, y que, bueno, fundamentalmente está basado en la importancia del lenguaje, de los relatos, en cualquier proceso de comunicación y de construcción social. El otro modelo, el modelo narrativo, tenemos que decir que tiene que ver también con la construcción de relatos a partir de las narrativas, unas narrativas que son construidas por los grupos y las personas. Y creemos que el teatro es narración, y por ello hay un espacio común entre teatro y mediación, o mediación narrativa, que nos puede sugerir estrategias de acción en contextos de exclusión. El otro modelo, el modelo transformativo, basado en el empoderamiento, en la potencialidad, en la pedagogía y la psicología comunitaria, que propone que nos centremos en las relaciones e interacciones y en la calidad de estas como mecanismo de tratar y aprender de los conflictos. El modelo transformativo parte fundamentalmente del proceso, es decir, del aprendizaje, del tiempo que le dedicamos a las relaciones y las interacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es el teatro sino interacciones y relaciones en este sentido? Bueno, a partir de estos dos paradigmas, desde la complementariedad entre arte y ciencias, o de manera más concreta, entre teatro y mediación, encontramos que hay algunas categorías teórico-metodológicas que pueden ser interesantes de analizar en este acompañamiento que proponemos de procesos donde existen contextos de exclusión. Y para ello, pues hemos traído algunas, no todas, pero como es, por ejemplo, conceptos o categorías tan importantes en la ciencia últimamente, desde hace ya un par de décadas o más, incluso, como es la revalorización, las interrelaciones, interacciones y la comunicación. Por parte de la revalorización también tenemos que decir que también es conocida como el concepto empowerment o empoderamiento, y también desde el reconocimiento, que es otro concepto muy importante, ¿no?
Para nosotros el teatro como dimensión artística del humano puede ser una herramienta eficaz desde la propuesta de ensayos participativos donde las partes implicadas escenifiquen posibles alternativas. Lo digo porque lo está haciendo, lo hacemos. Asimismo, hay experiencias que nos demuestran que la propuesta de un teatro como técnica de inclusión social, con colectivos en contextos de discriminación, facilita procesos donde personas y grupos han conseguido el reconocimiento y empoderamiento necesarios para ejercer derechos, participación y autodeterminación. Aquí, afortunadamente, hay espacios que nos permiten poder representar nuestras obras. Está por ahí Ricardo Iniesta y Latente y el Festival del Meeting. Y bueno, en esos espacios nosotros podemos enseñar, podemos mostrar lo que hacemos, no solo en la calle, sino también hay espacios públicos, culturales, importantes de esta ciudad que lo están posibilitando. Los conceptos de revalorización, ya lo he dicho, y bueno, no voy a citar muchos autores, yo me centro mucho en dos, fundamentalmente, que son Folger y Bush, que son Musico Ochoa, por tres también otros autores, que ahora me acuerdo, Rapaport, etcétera, etcétera, pero bueno, fundamentalmente estos autores se centran mucho en el concepto de autoafirmación de la persona. Esto en contexto de exclusión es muy importante, la autoafirmación de las personas y colectivos en conflicto, con los que para una solución equitativa se hace necesaria una toma de conciencia e identidad estables de quienes, bueno, como ellos no están en contexto están en contexto de inestabilidad. El reconocimiento se da cuando las partes en conflicto son capaces de reconocer y mostrarse mutuamente sensibles a los problemas y cualidades humanas comunes del otro o de la otra. En el caso de personas y grupos en exclusión, donde hay elementos de estigmatización y discriminación, se llevaría a cabo cuando la sociedad mayoritaria, a través de la visibilización, reconozca la situación de opresión y desigualdad en la que se encuentran aquellos y aquellas. En procesos de teatro social, orientados a la práctica social, de organización grupal, cuando se establecen interrelaciones personales y grupales igualitarias, puede facilitar una autopercepción y autoestima positivas, sobre todo de aquellos y aquellas más estigmatizadas por la exclusión. También puede crear espacios en los que la autoafirmación personal y grupal permita la expresión y la comunicación, añadiría la reivindicación, desde posiciones más igualadas y horizontales. El reconocimiento, en cuanto al reconocimiento en el teatro social, el teatro como arte social, representado por medios de producciones artísticas, es un puente en el que los grupos narran y cuentan desde sus propias voces experiencias significativas donde se evidencian contextos de sufrimiento y desigualdades vividos. Nuestro teatro, por ejemplo, construye narrativamente experiencias vividas por personas que han vivido en la calle, porque son inmigrantes, hombres y mujeres, y no lo traslada a la dramaturgia, al espacio escénico tal cual. Hay un proceso en el cual pasamos de la realidad a la ficción, pero en el fondo, en el alma de cada obra, de cada creación colectiva, están las experiencias vividas, están los relatos que ellos y ellas quieren contar. Con respecto a las interacciones y las relaciones, bueno, si tengo que traer autores un montón, a Amartya Sen o a Martinel, a Martín Barbero, etcétera, etcétera, Real Flores. Ellos creen que la cultura, esto para mí es muy importante, debe y puede tener un mayor protagonismo en los actuales contextos donde se debaten conflictos que competen a la supervivencia humana, como hablaría Amartya Sen. Yo creo que esto es muy importante. Apoyándonos en estas hipótesis, nosotros añadimos que es de especial relevancia la construcción de relaciones humanas positivas desde las capacidades, como hablaría Marta Nussbaum, ¿no? Una construcción que la cultura puede facilitar a través de su dimensión social y creativa. Tanto la intervención social como el arte se sustentan de estas relaciones. En cuanto a la intervención social, sea de la disciplina que fuese, trabajo social, educación, antropología, etcétera, etcétera, las relaciones se convierten en un espacio de conocimiento y de intercambio entre interventores, o técnicos, investigadores, etcétera, etcétera, e intervenidos, personas y comunidades, donde no es posible la reciprocidad y la colaboración si no es desde niveles de igualdad, respeto y participación democrática. Por su parte, el teatro, como técnica de tratamiento en procesos de inclusión social, puede llegar a ser un espacio de construcción identitaria en estos intercambios. Un ejemplo puede ser la elaboración de narrativas, como ya he dicho, de personas que no han tenido la oportunidad ni el derecho de contar su experiencia.
Estas narrativas llegan a ser un medio de autodeterminación y reconocimiento a través del teatro como práctica cultural. La reciprocidad en las relaciones es un principio que debiera ser asumido por cualquier Estado democrático, donde supuestamente rigen valores de igualdad y justicia. Por ende, este principio es inherente a las políticas sociales y culturales que propongan de manera activa el establecimiento de relaciones entre diferentes grupos y comunidades en igualdad de oportunidades. Para nosotros el teatro aúna condiciones que favorecen dos relaciones de nivel a nivel de interacción y de relaciones. Una a nivel interno, donde establecemos una relación en un contexto muy victimizado, muy violento, que es el contexto de la propia exclusión, donde hay personas que están sufriendo con gran violencia esa exclusión, y donde tenemos que establecer mecanismos de relaciones desde otro tipo de perspectiva, de otro modo de producir relaciones para ellos. No es nada fácil, porque realmente la estigmatización que tienen en este sentido es, desde hace mucho tiempo, muy fuerte. Y a nivel externo, creemos que el teatro puede establecer ese espacio de reconocimiento hacia la sociedad mayoritaria, hacia esos otros espacios culturales que no son de la élite o de la hegemonía cultural. Y, evidentemente, en los dos espacios, cuando hay la posibilidad de que se den resultados positivos, marca un cambio transformador muy importante en el ser humano y en el grupo. Finalmente, tendremos que hablar de comunicación, que bueno, es un elemento fundamental en el teatro. Efectivamente, el teatro como instrumento cultural es un medio de comunicación que posibilita un nivel relacional humano más directo. En el nivel de la experiencia, el arte teatral es capaz de transmitir ideas, emociones y acciones en un espacio y un tiempo presente y real. En la dimensión productiva y metodológica, el teatro puede llegar a ser un espacio de ensayo y experimentación de conflictos en el que están implicados comunidades y personas. A partir de los centros de interés de estas personas y estos grupos, es posible la generación de análisis y discusiones acerca de las diferentes perspectivas encontradas. De esta manera, la comunicación se convierte en un espacio más de conocimiento en el que tienen cabida la construcción colectiva de ideas y acciones con la participación de todos y todas las personas implicadas. Ya no hay saberes únicos, externos, también existen otros provenientes del sentido común, de las comunidades, protagonistas de una realidad social que no viene dada desde el distanciamiento teórico-científico. Se produce así una sinergia que es producto de la elaboración de opiniones, conciencias, vivencias, experiencias, teorías y principios, maneras de sentir el mundo y los conflictos que nos rodean. Creemos en este auténtico proceso de comunicación en el que se desarrollan intercambios recíprocos de información y conocimiento. El teatro social facilita estos espacios desde la cultura, desde la práctica cultural. Cuando esta práctica cultural alcanza la elaboración de discursos sociales a través de las narrativas propias, se establece un espacio mediador donde el teatro ha sido arte y parte. Una parte que acompaña y restablece comunicación, que ofrece el protagonismo a quienes fueron despojados de derechos y participación. La comunicación toma sentido vivificador cuando permite el diálogo donde no lo hay o donde hay desniveles, interrupciones, censuras. Cuando colectivos como las personas sin hogar, inmigrantes, reclusos, tienen espacios y recursos para contar los relatos silenciados, sus relatos, se está reconociendo dos tipos de derechos. Uno, el de la libertad de expresión, en igualdad de condiciones. El segundo, el del derecho cultural, universal, donde se dan las condiciones para que existan otros relatos, aquellos que son acallados por el sistema hegemónico social y cultural. El teatro se basa en la creatividad humana. Esta creatividad se pone en colectivo para entender la complejidad que supone el propio ser humano. De esta manera contribuye, posibilita conocimientos, aprendizajes, constructos dirigidos a una posible transformación. Y ya se me lo permiten, voy a poner las voces de algunas de las personas que forman parte del grupo de Teatro de Inclusión y cierro un poco la participación mía con cosas que ellos dicen que... La sociedad. Se escucha mal porque es un vídeo casero, pero bueno.
muy ambicioso. Este piensa que somos pocos, que estamos así porque queremos, que no queremos tener otra vida, estamos así porque queremos tener esa vida, para no esforzarse en un trabajo, para no tener responsabilidades. Delincuentes, está súper unido también el tema de la calle con la delincuencia. Entonces, para las personas que estamos así somos guardos, delincuentes y conciertos. Eso es lo que somos. Es que la sociedad o no quiere conocerlo, o no quiere, porque a la gente que hemos vivido en la calle, ¿para qué te diría yo? Te estoy hablando en plural, no te estoy hablando en personal. En plural, a la gente que hemos vivido en la calle, que estamos hablando por la calle, nosotros somos árboles. Porque ayer hubo, no sé si lo vieron ustedes en el programa 75 minutos, pero de algo se me quedó, que vino y dice, somos árboles. Que iba al tío de callarse y dice, somos árboles. Y es verdad, eso se me quedó. Y es verdad, somos árboles. La gente pasa cuando lo dice y es que somos árboles, cuando lo miran. Que eso está parado hasta el momento del que entré hasta hoy. Trabajaba un poco porque mi vida ha cambiado, ¿sabes? He vuelto a un día de que salía de ese tipo de comunicación, la comunicación ha dado que comunicarme con la gente, ¿no? Me ha dado sensatez, mucha sensatez, ¿sabes? Soy siempre mi vida social, desde que yo ya no existe mucha comunicación, mucha expresión. Por eso me sobrino que me ayudo a las personas más necesitadas, normalmente personas mayores, que a pesar a veces me pasa por la vida. Estoy, no sé, yo siempre he sido así, pero nunca tuve la oportunidad de demostrarlo. Yo antes tardaba más en cantar, ¿sabes? A veces me quedaba un rato en silencio, ¿no? Ahora me comunico más con las personas. Antes, ahora mismo no fuera saltado yo, ¿sabes? Sin embargo, ahora lo ves, cantar. Yo creo que eso es muy importante, a ver, para uno cantar, a conocer a las personas, comunicarte también con las personas, sonreír, reírte y hacer cosas. Y llorar también, que bueno. Eso y llorar, ¿sabes? Y soltar todo lo que tienes dentro. Eso es muy importante. Para incluir en el teatro la resolución continua de conflictos. María en una de las sesiones muy enfadado porque se había peleado con la asistente social. Así la nombró él, la asistente social. Y lo que hizo Manuel y todas hicieron fue, vamos a representar lo que existe, lo que pasó, y vamos a analizar todo. Esa fue mi segunda sesión del teatro de la inclusión. Entonces, para mí, estábamos trabajando, ustedes estaban trabajando a un nivel que respondía a lo que yo quería hacer, o sea, unir lo social y lo teatral. Yo lo podía tener en el plano teórico, pero ahí se estaba dando claramente, se estaba dando y sobre todo yo diría que con una naturalidad enorme, porque es verdad que en el ámbito académico estas cosas se hacen y ahora vamos a preparar una sesión para no sé qué, pero como decía antes, no es real, ¿no? Me parece como muy fingido, esto es muy natural, muy de alguien tiene un problema, vamos a sacarlo, alguien tiene algo en su vida que le está haciendo, pues vamos a hacer una obra de eso. Vamos a analizar entre todos lo que se está haciendo. Entonces, yo destacaría del tema de la inclusión el trabajo real social que se hace desde la creatividad, que yo lo que considero es que la creatividad lo que nos permite a todas es mirar nuestras vidas, y no digo mi biografía, sino mi vida como mi entorno y todo lo que la rodea, que es lo que me ha tocado vivir, desde un pensamiento más libre, más tranquilo, que es la creatividad, no soy yo, sino soy yo actuando o somos todas actuando,
por su intérprete verdadero, ¿no? Todo lo que pasa por ahí. A mí me han empezado a reconocer muchas cosas cuando me han visto actuando en el teatro, porque han comprendido que eso tiene que conllevar una constancia, una tenacidad, un honor, una cosa que estando mal no se podría hacer. Y eso ha hecho presionar a muchas veces, aparte de la obra, ¿sí? Lo que la gente que han venido a vernos han sentido, que no he visto a la gente aplaudir, entiende, como la última vez que estuvimos en la calle. Y la gente aplaudiendo, eso salía de esfuerzo, eso no salía con el campo que nos vamos. Yo creo que hicimos una obra muy digna desde entonces para acá. Y la gente está reconociendo lo que han venido a vernos, ¿entiendes? Porque se habla, hostia, el teatro es mucho, hostia, pues yo en el mundillo me sorprende por fuera, no sé. Hostia, pues yo me parece, hostia, pues yo voy a ir, hostia. Yo creo que os viene un premio. Pienso que mucha gente se refiere a nosotros y es que están en la calle, pero no tienen esa voluntad, no tienen ese ánimo de venir, ¿no? Claro, yo creo que ha cambiado un poco la sociedad porque somos un ejemplo de que se puede, si se quiere. Pues me ha ayudado a volver con confianza para luego tomar otro nivel. Hay gente que ha flipado con lo que nosotros hemos hecho. Que no se viene creyendo que fuera tan fácil de hacer. Bueno, para que personas que evidentemente no conocen, pero que les digo que han sufrido en sus carnes lo que es el sinogarismo, que se habla sociológicamente, el sinogarismo es un término bastante ampuloso, lo que han vivido en la calle, problemas de diferentes tipos, que puedan expresar de manera natural, con su lenguaje, cosas como, no sé si ha ido bien, pero bueno, de que ellos vean, por ejemplo, que la gente flipan, como dice el compañero último, ¿no? O que ellos comprueban de que el público ha aplaudido con corazón, es decir, son términos de un significado muy importante para ellos y ellas, y que de alguna manera ejemplifica todo lo que estamos hablando con estos términos de empoderamiento, de autoafirmación, de autodeterminación, que sí, que están ahí, pero que realmente ellos lo verbalizan de esa manera, ¿no? Desde la emotividad y desde la conciencia, de la toma de conciencia de que, bueno, pues que realmente han podido vivir otros contextos diferentes a los que la calle, el contexto de exclusión les ha marcado, ¿no? Para terminar un poco, bueno, pues marcar un poco algunos conceptos también, algunas ideas sobre a nivel macro, a nivel también categórico, qué ha significado la experiencia de teatro de la inclusión. Y en ese sentido, bueno, creemos que eso de que habla, por ejemplo, Rapaport, que habla la gente que habla del empoderamiento, eso de la autodeterminación desde la identidad es algo muy importante, ya lo he dicho antes, ¿no? Hemos vivenciado cómo el teatro ha posibilitado que grupos como este, bueno, tengo que decir que este grupo además fue una propuesta de un taller que se dio en el 2007 y que fueron los participantes de ese taller los que me propusieron crear este grupo. El grupo no lo creé yo por mi cuenta. Y era difícil trabajar al principio eso que hablan los psicólogos y los antropólogos con respecto a la identidad, ¿no? O sea, ellos tienen una identidad fundamentalmente distorsionada, porque, como decía una vez un compañero, ¿no? Cuando me veo en el espejo no me puedo ver a mí mismo, lo que estoy viendo es lo que la sociedad me ha, de alguna manera, dicho que soy, que no soy yo. Bueno, ahora sé que soy yo, pero mientras tanto me he convertido en otros yoes que no era yo y que no eran nada guapos, ni bonitos, ni positivos. Entonces, bueno, esa construcción de la identidad se permite desde el teatro y esa capacidad incluso de autodeterminación, que la autodeterminación es una palabra política a nivel de un sentido abstracto. La autodeterminación significa que yo pueda tener decisión sobre algo en la vida, que nunca lo he tenido. Bueno, simplemente por elegir un personaje, por elegir un vestuario, por elegir qué voy a decir en un momento determinado en una obra teatral y muchas más cosas. Y esa es la importancia de esta experiencia de autodeterminación y de identidad. Bueno, el reconocimiento desde la toma de conciencia. Es difícil trabajar con personas que han tenido
este nivel de identidad tan distorsionado, tan deteriorado, y que tomar conciencia de que son personas, de que son seres humanos, que son ciudadanos y ciudadanas que tienen la capacidad innata, como cualquier ser humano, de crear, pues es una tarea ardua y difícil, porque ellos creen que no es así. Ellos creen, se sienten incapaces para todo. Y que no es para hacer teatro, para ser artista. Entonces, en ese sentido, esa toma de conciencia, desde el reconocimiento de que soy persona, que soy ciudadano, que puedo ser artista, pues es un elemento, es un componente fundamental en todo este proceso de trato de la inclusión. Y finalmente, pues tendría que hablar también de la representatividad, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? La representatividad tiene un significado muy claro cuando tenemos la posibilidad de mostrar nuestras creaciones colectivas en otros espacios sociales, públicos, donde realmente ahí se enseña, se muestra cuál es nuestro trabajo, ¿no? Y donde nosotros normalmente siempre planteamos un debate después de la creación de la obra, de la representación, donde le pedimos al público que quiera intervenir con preguntas o con opiniones que lo hagan, ¿no? En ese sentido se da una interacción, una interrelación comunicacional muy importante entre el público y el propio grupo, ¿no? Bueno, son conceptos que están sobre todo interrelacionados, ¿no? Para nosotros la representatividad, como su nombre indica, sirve para mostrar algo, en este caso para representar nuestras narrativas, que es como decir nuestras historias, cargadas de símbolos, de señas de identidad, nuestras culturas, también nuestras opresiones, y sirve para proyectarnos hacia un futuro diferente del pasado. Un futuro diferente del pasado y negociado desde el presente, sobre todo cuando ese pasado ha estado cargado de sometimiento e ignominia. En definitiva, hablamos de un teatro representativo con proyección de lucha por la igualdad desde los lenguajes y las acciones de quienes aún en este siglo XXI no tienen representación en los marcos políticos, sociales o culturales. Y bueno, yo hasta aquí, si os parece, podemos crear un debate, ¿no? Supongo. Bien, abrimos el turno de palabras, ¿vale? Buenos días, yo soy Ricardo Iniesta, director del Centro TNT, de Teatral TNT de Sevilla. En primer lugar, quiero dar las gracias a la jornada de inclusión social, de que se acerquen a Sevilla, de que no se quede siempre en Madrid. Yo he estado en otras ocasiones en Madrid y apenas estábamos andaluces, entonces pues es una satisfacción ver mucha gente de teatro y de la administración, bueno, la administración muchas veces nos queda más remedio que estar presentes aquí en las jornadas y darle las gracias por traer a este señor en representación del teatro de inclusión que se hace en Andalucía. Mañana también está la Pepa Gamboa, que tiene una experiencia con nosotros, como todos sabéis, con la Casa de Renata Alba, con la Mujer del Bacie. Pero si tuviera que decir qué persona tiene, y lo conozco muy de cerca porque llevamos desde que pusimos en marcha el centro TNT, llevamos una investigación muy fuerte sobre quiénes trabajan sobre la inclusión social y contra la exclusión, es Manuel Muñoz Bellerín, que cada año, salvo este último año, ha estado presente allí con diferentes espectáculos, y yo puedo decir que desde el día que se inauguró el TNT, precisamente el día de lucha contra la pobreza, Día Mundial de Lucha contra la Pobreza, ¿te acuerdas? El 17 de octubre, y la exclusión social. Y recuerdo no solo la reacción mía, sino la reacción de nuestro maestro común, el maestro de muchos miles de teatreros de todo el mundo, Eugenio Barba, que estaba allí con su grupo de Odin Theatre, que también actuaron allá. Y Eugenio, como muchos de los actores, se emocionaron profundamente con el trabajo, como estas emociones a las que aludía uno de tus actores, que los días que habían estado en TNT. El público aplaudía de emoción.
Yo puedo corroborar eso y decir algo muy importante que también Pepa Gamboa lleva a gala. Muchas veces el trabajo social, de teatro contra la exclusión, se hace desde un punto de vista meramente, digamos, y cuidado con el término meramente, no quiero quitarle mérito al trabajo, pero dándole en primer lugar importancia a lo que es ese trabajo social de inclusión, ¿no? Por encima de lo que es teatro. No pensando realmente que el teatro, por encima de todo, es emoción hacia el espectador. Sin embargo, tanto Manuel como Pepa, que mañana os abordará, lo ponen en primer término, la calidad artística. Yo quería que de hecho ahora hablaras unos minutos para ver cómo el otro lado, digamos las dos alas con las que se mueve Manuel y volando por encima de las nubes y de los sueños y haciéndolos verdad, ese ala teórica que tan sabiamente has durante todo este tiempo explicado, ¿no? Pero que también nos hables unos minutos de cómo aplicas técnicamente, cómo es posible que con estas personas que habéis visto consigue un rigor, una disciplina, una verdad escénica. Yo aprovecho, hago un paréntesis, porque si algo detesto es que la palabra teatro la utilicen los políticos para hablar sinónimo de falsedad. He visto estas mismas semanas últimas el ministro, voy terminando un momentito, si algo detesto es que los políticos, y sobre todo determinados políticos, ministros, hablen de falsedad y sinónimo de teatro, ¿no? El teatro es verdad, sobre todo, y ellos pueden mostrarlo como las mujeres del vacío lo pueden mostrar, o muchas personas que se dedican a ello. Entonces pediría que nos hablara sobre ello, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, antes de explicar someramente, porque no es fácil, es bastante complejo comentar un poco cómo aplicamos técnicamente, metodológicamente, desde la pedagogía teatral en las creaciones colectivas, ¿no? El trabajo nuestro técnico. Yo tengo una experiencia que, por supuesto, me enorgullece decirlo aquí, ya que lo ha hecho referencia Ricardo, cuando el primer festival del meeting, cuando se estrena TNT, en su nueva sede, nosotros tenemos la oportunidad de abrir el festival y estaba allí Eugenio Barba, por supuesto. Fíjense, cuando acaba la pieza que nosotros expusimos, esto lo cuento desde el orgullo de que un Eugenio Barba se nos acerque y los actores de Odín, sino desde la interacción de la que estaba hablando. O sea, da igual ahora, a ellos les daba igual que fuera Eugenio Barba porque ellos no conocían a Eugenio Barba. En ese momento nosotros no habíamos trabajado nada de Eugenio Barba. Se dio una interacción entre los actores del Odín y los actores de teatro de inclusión desde una naturalidad, desde una horizontalidad impresionante. A mí se me ponen los pelos de punta porque yo, que sí conozco el Odín Theater y que se me ponen los pelos de punta, que se me acerque cualquier actor o actriz de Odín Theater, por la magnitud que puede tener un actor una actriz de ese tipo, que además se nos acerque Barba y que además de manera natural intercambie con estos actores. La pregunta fue: ¿cómo trabajáis técnicamente? Yo me quedé perplejo porque dije, joder, bien, dime cómo trabajas tú porque creo que va a ser mucho más interesante, ¿no? Esa fue una experiencia impresionante y que traigo a colación porque marca un poco un paradigma de lo que estamos planteando a nivel de interacciones. Técnicamente nosotros lo que hacemos es depositar, trasladar desde un planteamiento participativo democrático los conocimientos y saberes de la pedagogía teatral, que son inmensos, que son hermosísimos, a proceso de creación colectiva. Nosotros hemos trabajado Stanislavski, hemos trabajado Brecht de una manera mucho más compleja y más difícil, hemos trabajado Artaud, hemos trabajado Barba. Así de claro, o sea, nosotros no hemos empleado nuevas metodologías, algunas sí, desde la antropología teatral, fundamental de Víctor Turner, un poquito más alejado de lo que es el teatro, pero fundamentalmente nuestra aplicación técnica se basa en los modelos paradigmáticos para mí de la pedagogía teatral. He dicho 4, puede que se me escape alguno, desde Stanislavski a Brecht, pasando por Artaud y Barba. Creo que son 4 modelos que lo aplicamos en función
a las necesidades y a las preguntas que el grupo y las dudas que el grupo vaya cuestionando. Y en ese sentido hay una transmisión, yo porque he tenido la oportunidad de saber un poco más que ellos, hay una transmisión de quién son esos autores y qué técnicas están trabajando. Eso sí, esas técnicas tenemos que crear un proceso de adaptación muy importante, a veces complejo, a su realidad y a sus contextos. Eso está claro. Pero te tengo que decir, Ricardo, que esa es la metodología. No tengo ninguna metodología innovadora. Lo único innovador podría ser la adaptación en la aplicación de esas técnicas en lo que es la creación colectiva teatral. Y fundamentalmente nuestras obras, bueno, yo coordino un poco a nivel escénico cuando puedo, pero fundamentalmente las obras están construidas en mayor o menor medida por ellos y ellas. Esa es la metodología. Vale. Hola, soy Elisa de la Nave Va de Girona. Y bueno, realmente no puedo hacer una pregunta porque tengo muchísimas preguntas y quería manifestar un poco mi frustración porque hemos empezado por un marco teórico que nos has puesto en el lugar del trabajo, pero tengo la sensación como que no hemos visto nada del trabajo, que no hemos entrado. Quizás sea una cosa muy íntima y no se puede explicar en un auditorio, pero también los vídeos, pues al menos yo he entendido menos de la mitad de lo que decían los protagonistas y me he quedado como con una exterioridad, pero me ha faltado entrar en el trabajo, poder entrar. Bueno, la exterioridad es la que marca el marco, la redundancia de una ponencia. La experiencia práctica yo no te la puedo relatar en 1 hora y media ni en 20. Es decir, con todos los respetos, yo creo que las experiencias prácticas de 5 o 10 horas yo no creo en ellas. Yo lo que he intentado, evidentemente, es marcar desde una ponencia las categorías, eso que tú hablas, externamente, de los modelos paradigmáticos en los que nosotros nos sustentamos para hablar de un teatro social crítico. Experiencia práctica, tendríamos que partir de un proceso de taller, no sé cómo llamarlo, o de grupo de trabajo para poder comentarte los pormenores de esa experiencia práctica. Haber traído un vídeo de una de las obras, lo podría haber hecho, lo que pasa es que no sé si hubiera dado tiempo o no. Nuestra experiencia práctica está directamente relacionada con las creaciones que hacemos y con las muestras que hacemos. A nivel interno, nosotros no invitamos normalmente a nadie, pero cuando digo nosotros, yo estoy de acuerdo con el grupo, es decir, yo no sé si vuestros grupos de teatro invitan a la gente, no lo sé, en mis tiempos sí se hacía, porque a lo mejor en los años 80 eso estaba un poco de moda. Yo respeto al grupo, nosotros para invitar a una persona tiene que ser de la mayor confianza, teniendo en cuenta de dónde vienen estas personas y la desconfianza que tienen con respecto no solo a la sociedad, al resto de la sociedad, sino a actores y actrices que en un momento determinado forman parte de una élite. Por tanto, no te puedo traer una experiencia práctica porque en 1 hora y media es imposible y porque quizás habría que haber marcado otro tipo de espacio, no este. Es lo que te puedo decir, no me estoy excusando, ¿eh? Si me quieres preguntar algo directamente con respecto a la experiencia práctica, por ejemplo, Ricardo me ha hecho una pregunta directa. ¿Cuál es la metodología? Te lo estoy diciendo. Ahora, entrar en detalle. ¿Qué cogemos de Stanislavski? Bueno, yo te lo cuento un poco por encima, pero bueno, si quieres hacerme una pregunta muy directa, no se me ocurre otra cosa. Bueno, buenas tardes, soy María Ángeles, maestra de música en el Colegio Los Montecillos de Dos Hermanas, una barriada que está socialmente bastante deprimida. Quería darte la enhorabuena por tu ponencia y tan solo quería compartir, pues, es una experiencia. Yo he vivido en carnes, en mi clase, el título de la jornada, la inclusión social a través del teatro. Entonces, una vez estaba trabajando en Andalucía, personaje de Lorca, y simplemente quería transmitirle a mi alumno, pues trabajar con ellos las canciones populares. Entonces yo tenía una clase muy compleja a nivel de clima de aula, unos alumnos muy complicados, pero yo vi que la persona de Lorca le estaba gustando. Y en un mes conseguimos representar La niña que riega la vaca y El príncipe preguntó. Una obrita que es fácil, que aconsejo a todos los maestros de música que hay aquí, bueno, a toda la gente. Y nada, decir que fue una gran experiencia para mí, para mis alumnos. Los objetivos, es que antes se ha hablado de la dicotomía educación-teatro.
Pues para mí, el teatro sirvió para mejorar la convivencia, pero de manera enorme, y fue ante todo un ejemplo de trabajo cooperativo. O sea, ellos se organizaban, hacían el teatro, yo simplemente estaba con la guitarra, y ellos solos eran totalmente, bueno, como una máquina. Entonces, decir que, bueno, aquella experiencia logramos que trascendiera del aula, la conseguimos representar en la Biblioteca de Montequinto y en el Gran Teatro de Dos Hermanas. Y ese día había un encuentro musical y competían teatros, o sea, competían colegios, en fin, de la zona guay de Dos Hermanas. Y en 15 minutos llegaron los de los Montecillos con todo su arte, con ritmo de bulería, por rumba, porque el teatro le pusimos las canciones de Lorca. Yo se las fui metiendo así un poco Zongo, el Café de Chinita, el Vito. Y bueno, y ese día se escucharon comentarios como los de la gente aflipada, la gente de la Motilla de Dos Hermanas. Ese día, con todo su uniforme y tal, se quedó como diciendo, oye, los niños de los Montecillos pueden hacer algo. Así que he vivido en mis carnes, he tenido la suerte y lo seguiré viviendo porque para mí fue un aprendizaje, ya una metodología. El teatro ya forma parte de mi educación musical y no musical. Y bueno, se pasa muy bien y los alumnos que se han ido al instituto, yo tenía uno muy conflictivo. Me llamaron el otro día del instituto porque las orientadoras no sabían lo que hacer. Sí, termino. Y nada, ¿y tú qué le hacías? Y le conté. Primero lo escuchaba y luego lo hacía sentirse útil. Con lo cual, bueno, nada, muchas gracias a la existencia de esta jornada. Gracias a ti. Mira, yo no he hablado, si he hecho referencia a una dicotomía entre teatro y educación, ha sido un lapsus enorme por mi parte, no hay ninguna dicotomía entre teatro y educación. He marcado un poco el paradigma de lo que era todo el acercamiento entre arte y ciencias sociales y sobre todo la educación a principios del siglo XX y sobre todo en este país, en el Estado español, con lo cual, es decir, ahí se creó una nueva vía donde el teatro y la educación empezaron a relacionarse hasta hoy, en experiencias como la animación teatral en Italia o aquí, el movimiento de renovación pedagógica, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, no hay una dicotomía, además sería insulso hablar de eso. Por otra parte, fíjate, a colación de lo que estás diciendo, por ejemplo, me estás acordando ahora del grupo de TNT, de las Gitanas del Bacio, las cuales yo además conozco. Se me ocurrió una cosa muy importante cuando has dicho anecdóticamente que ellos utilizaban lo de las bulerías. Yo creo que una de las claves muy importantes, no sé si también contesto un poco a nivel metodológico lo que me preguntaba la otra chica, es importante, la clave es que sepamos poder conectar nosotros, digo, no ellos lo tienen. Ellos tienen una cultura impresionante. Todo ser humano tiene una cultura impresionante, tiene su cultura, sea a nivel individual o colectiva. Pero nuestra clave, la clave nuestra, lo que estamos intentando un poco apoyar estos grupos y nuestra clave está en poder conectar esas claves, esos rasgos culturales que tiene todo ser humano, todo colectivo. Hay un elemento fundamental para que metodológicamente este tipo de experiencias salgan con una calidad artística importante. Bueno, dos cosas. Una, felicitarte por el vistazo que has echado atrás a la historia, que me parece un punto de partida muy, muy interesante, porque yo creo que la exclusión social, la inclusión social, las artes escénicas, desde los principios de los principios, tienen una función social. Estoy completamente convencido. ¿Sí? Me gusta que toques un poco la historia, porque entonces hacemos que esto no se convierta en una mera moda, simplemente en un modismo que ahora está de moda y entonces trabajamos en ello, sino que tiene una justificación histórica, porque el arte es porque es arte, porque como dice Nietzsche, el arte hace al humano más humano, hace que salgas de ese espacio animal y te conviertas en una persona reflexiva, humana, sensible ante lo que te rodea. Dicho lo dicho. Una idea. Yo tiro esta idea para todos. Yo creo que en estos momentos en España que estamos viviendo de crisis y que he hablado con mucha gente alrededor, incluso en mi misma ciudad, teatros se están quedando sin contenido, teatros que se están cerrando. Yo propongo una idea.
¿por qué no cogemos esos teatros? Los cogemos para los artistas, que los artistas acojan estos espacios, que hagan realmente un proyecto de verdad para la sociedad, que no sea únicamente el hedonismo y el narcisismo de presento mi trabajo y soy yo, sino que aparte de verdad haya un proyecto en el que tú puedas incluir a tu sociedad también. Obviamente son parte de nuestros públicos que queremos defender, nuestros nuevos públicos, como le llaman algunos, por utilizarnos, y por siempre tenemos que ser económicamente rentables, pues vamos a ser rentables, vamos a decirles que vamos a meter al pueblo dentro de su espacio. ¿Por qué? Porque es un espacio público, y porque ese pedacito de arena con el que se ha construido ese espacio les pertenece, quieran o no quieran. Entonces, con esto creo que podríamos lograr realmente una función social en los espacios artísticos que nos pertenecen, y a la vez a los políticos les dejamos contentos porque tienen contenido. Bueno, mira, sí. En primer lugar, gracias a ti también, sí, es lamentable que haya espacio, como por ejemplo plantea Ricardo Iniesta, ¿no?, con el meeting donde nos invita a otras compañías. Yo iría un poco más allá, es decir, no es que iría más allá, estoy contigo, voy junto a ti, estoy dándote la mano en esa propuesta, y además lo haríamos desde la defensión no solo del derecho, desde la defensa no solo del derecho cultural que tiene todo ser humano a hacer arte, a hacer cultura, sino que lo haría desde un planteamiento político. Esto es un planteamiento político, no estoy hablando de que se le den espacios de participación, por supuesto que se le debe dar espacios de participación a los no visibles, a los excluidos. Lo que estoy hablando es que se marque un Estado democrático participativo dentro de un modelo de democracia cultural. Eso es lo que estoy planteando, eso es lo que estamos planteando. Yo creo que eso es lo importante. O sea, hagamos esa lucha, pero hagámosla también desde ese marco político. O sea, lo que estamos planteando es que aquí haya un Estado democrático, participativo, no el que tenemos, y sobre todo dentro de la cultura, que haya una democracia cultural. ¿Qué significa una democracia cultural? Pues que todos y todas tengamos la oportunidad de expresar nuestros procesos culturales, nuestras identidades, sin ir en contra de ningún otro planteamiento. Están los festivales rimbombantes, los festivales dentro de lo que es el sistema hegemónico o cultural elitista, y pueden estar los festivales paralelamente que no sean así, que estén dirigidos a otro tipo de público, como tú bien dices, que se dice de manera de la moda, ¿me entiendes? Entonces, lo que estoy planteando es un modelo de democracia cultural. Lo que nosotros estamos planteando con este ejemplo son modelos de democracia cultural, que aquí no lo hay ni lo ha habido, o lo hubo, pero no pudo desarrollarse. Entonces, eso es lo que estamos planteando desde ese marco político. Estamos hablando de política constantemente, y aquí lo estamos haciendo. Yo he hecho referencia a modelos revolucionarios, porque son modelos revolucionarios, y me gusta hablar de modelos revolucionarios en el arte. El arte, precisamente, el teatro, precisamente ha sido paradigma revolucionario en muchos ámbitos políticos y sociales. Lo que pasa es que ha sido invisibilizado. No se les ha dado la oportunidad, no se enseña, pregunto, ¿se enseña esto en la Escuela de Arte Dramático? Se enseña la importancia que ha tenido el movimiento anarquista español en la Segunda República como un planteamiento de teatro pedagógico, revolucionario, transformador del ser humano, desde un planteamiento de justicia social y cultural. No, creo que no. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo, por supuesto. Sí. Hola, recogiendo un poquito... Hola, soy Silvia, vengo de Barcelona, y recogiendo un poquito esta idea también, ¿no?, de ganas de transformación, ¿no?, a través del arte. Yo también desarrollo proyectos de investigación en danza a través de una metodología de investigación-acción. Le agradezco las mil referencias que me he dado de conceptos para el trabajo. Y de alguna manera el espectáculo, la obra artística al final es una síntesis del proceso creativo realmente. Entonces ahí en ese proceso de transformación no solo está el participante, evidentemente, ¿no?, está también el público, ¿no?, porque ese público que de alguna manera es un espejo en el cual resuenan todos los sistemas de vida que se están mostrando a través de la obra artística. Y eso realmente es salud social, transformación social también, porque está resonando. Y también me interesa mucho ese tema de cómo en la creación artística en sí misma sirve también de contención, de expresión de temas de vida para este tipo de poblaciones también.
¿no? Porque de alguna manera podría ser, habría que poner un poquito al tanto, ¿no? Como decías, los temas de privacidad, por los temas que se tratan, ¿no? Por lo que está poniendo ahí la persona, ¿no? Temas de vida realmente. Y cómo realmente la creación artística sirve a la vez de contención para esos mismos temas y de elaboración. Gracias a ti. Mira, la última pregunta está relacionada con una palabra que usa uno de los miembros del Teatro de la Inclusión. Ahora soy más sensato. Es que todas las palabras tienen, como diría el filósofo Wittgenstein, todas las palabras tienen porque tienen un significado muy importante según cómo se diga y la persona que lo diga. Esa sensatez de la que habla Javi tiene un significado importante en lo que estás diciendo. Es decir, evidentemente hay momentos de liberación en los cuales no se puede contener y se puede ir toda la mierda, con perdón, y hemos tenido una sesión jodidísima donde a mí se me ha escapado y se nos ha escapado todo y a todas y hay que recomponer. Hay otras sesiones maravillosas, mágicas, en las cuales conectamos humanamente y tenemos un nivel de comprensión importantísimo, pero esa sensatez viene marcada otra vez al ámbito político, porque hay un espacio donde se está permitiendo, con tiempo, dedicación, acompañamiento, se está permitiendo que el ser humano, en ese tipo de contexto, exprese, libere. Y después veremos cómo reflexionamos acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, el proceso identitario es un proceso en contextos de discusión muy, muy complejo, que para reconstruirlo hace falta mucho tiempo y mucha dedicación. Estoy hablando de un proceso de 7 o 8 años ya que llevamos. Entonces, claro, eso se construye porque hay un espacio que lo posibilita, donde al principio hay una gran desconfianza, porque ellos no creen que esto se esté haciendo. Ellos creían que yo estaba haciendo esto por dinero, que había una ayuda externa, ojalá, No fue así, que no cobro un duro nunca con esto. Ojalá lo pueda cumplir un día, no estoy diciendo que voy ¿vale? O sea, ojalá yo me pueda dedicar a esto al 100%, porque creo en ello. Entonces, son esos espacios identitarios cuando se pueden marcar, cuando se pueden establecer lo que hace cambiar todo el proceso y donde se crea esa sensatez en la cual lo que significa es yo soy capaz de reflexionar sobre lo que me está pasando. Bien para liberar, bien para controlar, para autocontrolarme. Con algunos se consigue, con otros pues hay recaídas. Y ahí estamos. Porque evidentemente esto no es la salvación. Y no es, yo no soy salvador de nadie. Yo soy un compañero que estoy en un proceso de lucha política a través de la cultura. Esto que quede claro. Yo no estoy aquí en plan terapeuta, ni no creo en todos esos procesos, ¿vale? Yo creo que mi marco fundamental, de fundamento, es el que te acabo de decir. Estoy en un proceso de lucha política a través del teatro. Y creo en el ser humano, y como creo en el ser humano, y creo que el ser humano tiene capacidad, cuando se le da las posibilidades de luchar contra sistemas como el que tenemos actualmente hegemónico, que le ha jodido la vida y que le está haciendo sufrir de la marinera, pues entonces, a partir de ahí, se establece mecanismos, y un mecanismo es ese, el que está hablando. Por otra parte, esa interacción, como hablabas, creo recordar que te estoy respondiendo, si no me lo dice, esa interacción se provoca, nosotros estamos intentando acercarnos, ¿no? Creo que Ricardo vio la última hora, muestra una foto, insisto, podría haber traído un trozo de película, no ha dado tiempo, pero nosotros intentamos interaccionar, por una parte, a nivel de diálogo, una vez que termina la obra, incluso en la calle, y por otra parte, en las obras de teatro estamos intentando acercar un poco más las creaciones colectivas a una posibilidad de intercambio, de interacción dentro de lo que es el espacio escénico, dentro de lo que es el espacio de la propia obra de teatro. Y ahí estamos. Es muy interesante. Artísticamente seguramente nos quede un poquito que trabajar. A nivel de emociones es impresionante. Te lo digo porque, por ejemplo, esa foto lo que marca es que el público, que los actores en un momento determinado interaccionan, intercambian a nivel de lenguaje, a nivel de cuerpo, una canción, unas palabras, una declaración de derechos humanos hechos por ellos, por el propio grupo, con respecto a las personas sin hogar, y entonces ahí interaccionan. Es muy emotivo porque realmente lo que surge después a nivel de diálogo, a nivel de impresiones, es importantísimo. Porque hay un reconocimiento mutuo de qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Y finalmente, te invito a que investigues mucho sobre investigación de acción participativa como modelo de las ciencias sociales, que es fundamental que sea transversal, transdisciplinario en todo el quehacer que estamos haciendo, porque además tiene una carga política
de conciencia, tanto para la academia como para afuera, como para nosotros mismos, de lo que estamos hablando, de que el pueblo y las comunidades tengan su derecho a la cultura importante. Bueno, venimos de Maragall, de una asociación de Barcelona que hacemos procesos de creación colectiva comunitaria con vecinos y vecinas y entidades, vecinos en todos los sentidos, con todo lo que engloba. Y me ha llamado la atención y también me aporta para pensar que cuando has hablado de metodologías teatrales, en los procesos que hacemos nosotros, has hablado de Stanislavski, de Bertolt Brecht, de Eugenio Barba, y claro, en Barcelona desde hace unos años tenemos como un pilar y nos alimentamos mucho el 80% de lo que es el teatro del oprimido, ¿no? A mí me aporta y me reafirma también en nuevas búsquedas y pregunto si en vuestro proceso de alguna manera os alimentáis o... Sí, claro, no, evidentemente yo fui actor fracasado en los años 80. Por cierto, Ricardo fue mi maestro y me acabo de salir, para que Saído lo puedo decir. Bueno, a ver, claro, Augusto Boal para mí fue un descubrimiento porque evidentemente, perdón si no lo he traído a colación también ese grupo, ¿no? Sí, lo utilizamos, claro. Lo que pasa es que a nivel metodológico, dentro de lo que es el proceso de creación colectiva teatral, no lo utilizamos tal cual. Yo utilizo más a Boal, para un planteamiento previo de entrenamiento con colectivos cuando no están todavía entrenados, están habituados al proceso teatral. Pero evidentemente, por favor, como no vamos a utilizar a Boal, es más, el otro día lo hablaba también en el ámbito académico, rescatemos a Boal, por favor, al Boal, no al Boal que creo humildemente que se está convirtiendo. Es una vergüenza. Me parece una vergüenza lo que se está haciendo con Augusto Boal. Perdón por este lapsus, después de que me machacáis, pero me parece una vergüenza tremenda. Boal significa mucho, muchísimo. Augusto Boal significa tanto que para mí hay una línea transitoria histórica desde lo que es Bertolt Brecht, bueno, ¿qué estoy diciendo? Por favor, estoy diciendo una redundancia gilipollas, pero hay una línea transversal entre lo que es Bertolt Brecht, lo que es Paulo Freire, lo que es la creación colectiva teatral y lo que es Augusto Boal. Fíjate lo que te estoy hablando. O sea, hay ahí tela marinera. Entonces, por favor, creo que se está desvirtuando a un Augusto Boal que no lo podemos permitir. Es lo que creo. Gracias, Manuel, y gracias a todos. Tenemos una hora para comer. A las 3 comienzan los talleres. Cada uno tenéis en vuestra acreditación a qué taller vais. Y hay indicadores por toda la sala. Las personas que habéis reservado menú o picnic, dirigiros al restaurante a recogerlo, y la organización subimos al piso superior, que creo que no lo sabíais. Ok, a las 3. Sería que se me olvidaba. 3:30. Gracias, Toma. Gracias, perdón. Gracias. Otra cosa, os recuerdo los hashtags que tenemos, inclusión social y artes escénicas, y el Twitter de las jornadas es jdas_inclusión, para que comentéis, compartáis, difundáis, os hagáis visibles, etc. Ahora, que aproveche el almuerzo.